Te doy el resumen de lo más relevante, como es costumbre a esta hora, pero antes saludo en la línea al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien me da gusto siempre saludar. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy bien, mucho gusto saludarte, a Susana, a ti y a todo tu auditorio. Oiga, Aquí a secretario, tus pues órdenes. bueno, ha causado polémica, comentarios, alguna preocupación, incluso este anuncio que Sí, hizo usted ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum de firmar, de poner aranceles a algunos textiles. Voy a leer rápido cómo sí, lo mencionan algunos en la prensa. México aumenta arancel a importación de textiles, dice el Universal. La jornada Sheinbaum firma decreto que blinda la industria textil nacional. Excelsior dice, gobierno impone aranceles contra la ropa de importación. Otros más directos, Milenio dice, México impone arancel de 35% a textiles con dedicatoria a China. Endurece México medidas arancelarias en textiles, dice el Financiero, y así por el estilo. sí. Secretario, con los atentos saludos a Donald Trump y a China. No, mira, aquí la verdad es que esto se origina en una presentación que tuvimos con la industria textil y de confección, más o menos para darnos una idea rápidamente, estás hablando de 500,000 de empleos. Lo que está sucediendo en los últimos meses es que estamos recibiendo mercancía de diversos países, no solo de China, de varios países, con precios demasiado bajos. Es decir, ya no es de que hagas una investigación de antidumping en un caso, sino que tienes una ventaja indebida para quienes están exportando esas mercancías y están llegando a México con precios muy, muy bajos, probablemente debajo de costo en algunos casos. Entonces, el impacto de eso está haciendo que hemos perdido 70,000 empleos. Ahora, entonces, la medida se toma porque estamos observando ese nivel de precios. Por eso ponemos el arancel. Porque es evidente que no es la iniciativa de una sola empresa, sino es una estrategia para ganar el mercado. Ujú. Entonces, si tú permites eso con el ritmo que llevamos, dentro de un año me preguntarías, oiga, ¿por qué no hicieron nada? Ujú. Y ya perdimos quizá 200,000 empleos, cosa que además son muy difíciles de recuperar. Entonces, ese es el motivo de esta disposición. Y hay otra cosa que ayer también anunciamos, que es cerrar la puerta para un abuso, que es decirle a la autoridad, voy a traer un producto para integrarlo en mi cadena productiva, para exportar. O sea, no lo voy a vender en México, sino que lo necesito para terminar un producto y luego exportarlo. Ujú. Y engañar a la autoridad y sí venderlo en México. Eso se llaman importaciones temporales. Hay un programa que se llama IMEX, donde se registra esto. ¿En base a qué se registra? Pues en base a la agencia aduanal que te dice eso. Pero en la Te dice, industria textil también lo manejan así. sí, claro. O como Entonces tienes, por ejemplo, ¿cómo lo mandan? O sea, para que no bueno, parezca un producto terminado. para pensar, hazte cuenta que importas para un vehículo todo lo que usas para los asientos Ajá. y no te cobro IVA, no te cobro impuesto sobre la renta y tampoco aranceles, porque yo sé que eso te va a permitir a ti ser más competitiva vendiéndolo en el exterior. Es decir, lo integras a tu vehículo y lo exportas. Ajá, Entonces te correcto. ayudo para que tu precio sea mejor. Pero en el tema Pero de una cosa, textiles, ¿cómo sería un ejemplo, secretario? bueno, en textiles hay muy diferentes posibilidades, o se juzgó en un momento dado que habría muchas o muy diversas posibilidades para integrar partes, porque hay textiles que necesitas producción de otros lugares. Es Ajá. decir, a lo mejor tú haces en México el 60% de tu textil, o sea, una camiseta, pero igual necesitas un cierto tipo de poliéster que no tienes aquí, Ok. o alguna tela especial, por ejemplo, telas biodegradables que todavía no hacemos. Ujú. Hay, Y hay entonces empresas que las traen. no lo mandan como un producto terminado, sino en pedacitos, en piezas y luego se arma aquí y se vende muy Exactamente. barato porque Y, no y, pagan ningún impuesto. y luego lo deberías de exportar, porque Ajá. para eso es ese programa. Pero en lugar de hacer eso, nos dicen la agencia aduanal, no a nosotros, a las autoridades correspondientes, oigan, este es un producto de importación temporal y después se va a exportar. Ok. Y a la hora que haces la verificación te das cuenta que no es cierto. ¿Cómo lo sabes? Pues nada más comparas las exportaciones por empresa versus lo que trajeron. Ajá, ajá. Entonces Y no hicimos sale, se esa, queda en el país, aquí se vende a bajísimo eso. precio y esa es una competencia desigual, También, ¿no? terrible, porque lo que estás haciendo es
que al que sí está establecido, pues tiene que pagar impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y el otro no. Entonces es Ahora, imposible que sobrevivas así. claro. Ahora, el secretario Marcelo Ebrard, pues dicen que en la política no hay coincidencias. Esto, usted Ajá. diría, es una coincidencia con todas estas amenazas, afrenta de Donald Trump contra México en el tema de migración, de fentanilo, de su competencia con China. Pues puede ser y no está mal, ¿eh? Es decir, es una reacción, es un guiño, una respuesta. Pues no necesariamente, no sé si él lo va a registrar así, pero Ujú. el origen de esto es una estrategia comercial de México. O sea, Él ve nosotros tenemos que aranceles y le proteger. llama la atención seguro, ¿no? La Bueno, palabra una de esas, ¿verdad? aranceles le genera cierta excitación. Bueno, en abril de este año ya había el gobierno de México puesto aranceles para fracciones de la industria textil. Ujú. Ahora se está complementando con 138 fracciones adicionales donde vemos todo esto que te acabo de decir. No sé, es difícil saber cómo lo tome él, pero lo cierto es que para nosotros, para México, En algo ayudará, ¿no? pues puede hacer, pero lo que tenemos que hacer es proteger nuestra industria nacional y lo estamos haciendo, estamos ya en una mesa para calzado, que es lo mismo, algo Ujú, muy parecido, ujú. y así lo haremos respecto a varias ramas y sectores que nos han argumentado con razón que no se debe permitir esto porque el costo, el número de empleos es muy grande para O- México. Oiga, secretario, ¿hay marcas específicas que nos pueda mencionar? Porque, bueno, en México, en todo México, en el centro, en el norte, pues sí estamos muy familiarizados con tiendas chinas, con marcas, incluso en plataformas, etcétera. ¿Hay Bueno, empresas en particular que usted me pueda mencionar que están haciendo competencia desleal? pues mira, presentamos un proceso de investigación sobre 40 agencias aduanales y ya tenemos la red de empresas Ajá. que trabajan con ellos, pero sería muy ¿Cuántas son? inadecuado legalmente Ajá. darte pues más o menos son como 200. Y ya estamos en esa fase ahorita, es decir, ¿quién te está engañando? La agencia aduanal hay que quitar la patente. ¿Por qué te está engañando? Es imposible, ningún país del mundo puede revisar todo lo que pasa por las aduanas. O sea, Revisamos ujú. Pero el las aduanas estándar. tienen alguna responsabilidad también, supongo. Pues vamos a investigar eso, pero lo que tú revisas en las aduanas no rebasa el 7% en todo el mundo. ¿Cómo Entonces, entra? por eso la agencia aduanal es muy importante, porque tiene corresponsabilidad en lo que te dice que está entrando. O sea, como no puedes Ajá, revisar todos los containers ni todo eso, ajá. ni aquí ni en Estados Unidos. Pero básicamente Entonces, entra por tierra. pues puede entrar por tierra, por mar o por aire. Tenemos que revisar todo. Ajá. Entonces, ahorita lo que estamos es en las 40 que están involucradas, ya se suspendieron 7 patentes, primera vez que sucede en muchos años, por instrucciones de la presidenta. También interviniendo el SAT, Ajá. la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver, bueno, cómo está todo este circuito. Y pues estaremos dando resultados en las próximas semanas. Por lo pronto, pues, es la imposición de fracciones arancelarias 35%. Sí. Y segundo, cerrar la puerta de importaciones temporales que en realidad no son temporales. Ok. Oiga, secretario, déjeme preguntarle otra cosa. De estas 200 empresas que han detectado, ¿todas son de Asia? No, son empresas mexicanas las que traen esto. O sea, ¿Y de no son dónde lo empresas traen? chinas. Son Pues lo traen mexicanas de que lo traen. Bangladesh. eh, pa- Importan de Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Estados Mayoritariamente de Unidos, China o China. no? Los dos principales Ajá. proveedores textiles de México son China y Estados Unidos. Y después sigue Vietnam. China y Estados Unidos. ¿Estados Unidos puede hacerlo con el TLC? Ellos están bajo el tratado, entonces ahí no Ajá. les podemos aplicar el arancel porque sería violar el tratado. Entonces, el segundo gran importador de textiles, exportador, importador de textiles a México es China, y ahí es donde van a parar o a Pues se, cobrar. se aplicaría el arancel para esos productos, así como de los países con los que no tenemos tratado. Por ejemplo, Bangladesh también y así sucesivamente. Bien, 35%. Sí. Marcas que conocemos mucho los mexicanos o plataformas. Temu, Shein, Bueno, esa es Miniso y otra. todas estas cosas que importan ropa muy barata. Mandan Sí, ropa muy barata. Ajá, eso ya hubo una modificación fiscal ajá. y va a haber otras para que haya. Lo que estamos viendo son muchas prácticas ahí indebidas porque no pagan impuestos, es decir, los eluden. Sí. ¿Cómo le haces? Bueno, si tú tienes un pedido que rebasa el tope Ujú. exento de impuestos,
Entonces lo divides en varios paquetes Claro, por eso te llegan paquetitos y, chiquitos. y luego no te pagan los impuestos ni nada. Ajá. Entonces ya sabemos, eso lo vamos a también atacar, por supuesto, pues eso va en contra de la economía de nuestro país, no tenemos por qué permitirlo. Oiga, porque ayer pues se hizo toda una polémica, ¿no? Que iban a grabar estas compras de estas plataformas. Entonces, todavía Bueno, no. esas plataformas desde luego que las vamos a grabar. Ujú. Ya tienen un trato fiscal, pero hay los paquetes más pequeños Pues sí. no tienen que pagar ya el IVA y otras obligaciones fiscales, pero tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo para que sea eficaz. Sí, o Pero sea, es sí es decir, muy cuando, importante. cuando alguien hace un pedido a Temu y pides 5 cosas, ¿no? Ellos te los Sí, mandan en paquetitos separados y es entonces para eludir el pago, ajá, eso ya no les genera a ellos un que es, pago. que es una práctica indebida, porque entonces están entrando al mercado sin pagar Ujú. el IVA. Y con Entonces, ¿por qué precios tú no pagas? bajísimos. Por esa razón, porque eluden todos Ujú. los impuestos. Entonces, eso ya lo tenemos ubicado también. Y también Y van vamos a a, actuar. en el Sí, futuro inmediato, a corto plazo, también van a muy grabar estas próximo, plataformas. muy próximo, claro. Eh, Ese es otro punto. ¿Están pensando en también 35% o qué procedimiento? Se lo digo porque usted No, sabe lo que son de socorridas en México, estas compras. toda, eso lo estamos trabajando con Hacienda, pero ya por lo pronto el IVA, o sea, el Ajá. 16% lo tendrían que pagar. Bueno, entonces por lo pronto 35% a productos que lleguen de otro país, fingiendo que son materia prima y en realidad se termina vendiendo como... Ay, me alcanza el tiempo. ¿Me aguanta tantito, secretario, nada más para concluir? Estás escuchando Sí, Secretario, lo libero rápido, secretario de Economía Marcelo Ebrard, solamente para concluir. Esta imposición del 35% de aranceles no es un guiño a Donald Trump, es una medida para proteger a los empresarios en México. y derivado de los planteamientos que nos ha hecho la industria textil con razón, Ujú. por lo que se observa en términos de pérdida de empleos durante los últimos meses, sí, muy preocupante. Entonces hay que Eh, actuar ya. Segunda, no se van por ahora a aplicar estos aumentos o estos aranceles a aplicaciones como Temu o, ¿cómo se llama el otro? Chain, etcétera. Se aplica para cualquier mercancía que entre, que esté dentro de las fracciones mencionadas, Ujú. pero recuerda que hay digamos, si están debajo de cierto nivel de precios, los pequeños envíos no tienen el mismo trato Ujú. impositivo. Por eso ahora es Entonces vamos, imposible grabar a Temu o a Shein o a estas plataformas. sí, entonces lo que vamos a hacer, para eso ya estamos trabajando con el SAT y ya se tomaron algunas medidas, se van a tomar otras complementarias para evitar que por esa vía se eludan las disposiciones que estamos comentando ahorita, ¿Quién que tendría que son, absorber este costo, secretario? Es decir, pues siempre pues acaban el que está, los consumidores, ¿no? Teniendo la mercancía más cara. no, porque lo están vendiendo ahorita muy, muy, muy bajo y son utilidades indebidas, son sobreutilidades, tienes una utilidad inmensa. Ujú. Entonces lo que vas a hacer es decirle, si quieres participar en el mercado, tienes tú que absorber estos costos como lo hacen los demás. Es decir, la empresa mexicana tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar seguro social y tú también, igualito. Porque lo que estás haciendo ahorita es no pagar esos impuestos y entonces manejar un precio más bajo, mucho más bajo, y estás Ujú. perjudicando nuestra economía. Correcto. Eso es lo que, sí, Bueno, ese es punto número 1, 2 y 3. Ya en el próximo año se verá lo de estas plataformas. Por ahora se sí, concentran en estos 35% de aranceles, a lo que ya nos explicó, secretario. ¿Ya sí. recibieron la invitación a la toma de protesta de Donald Trump? Bueno, no sé si el canciller ya la haya recibido. Sí. Nosotros no, aquí en la economía no. Oiga, Sí, más bravo el Donald Trump de hoy que con el que usted estuvo platicando. sí. Más bravo Bueno, hoy. ahí todos cambiamos, ¿no? Y yo me Algunos imagino para que bien, él otros también. para mal. Exactamente, pero y con tantos procesos jurídicos y juicios y demás, pues seguramente va a estar en una posición mucho más dura, porque la adversidad te hace más duro también. Él insiste en que el 20 de enero esta situación va a cambiar radicalmente, tomando pues el tema de migración como bandera. Bueno, migración ha sido siempre su causa, eso no me sorprende, desde el 16 es el eje de su discurso, de sus argumentos. Ujú. Y lo cierto es que tienen millones de puestos de trabajo desocupados
Pues sí. millones. Y Oiga. las personas que llegan a Estados Unidos se tardan menos de una semana en encontrar trabajo. Entonces, bueno, esa es la otra realidad. Pero, en fin, su eje de argumentación siempre ha sido el tema de la migración. ¿Han tenido reuniones en estos días, secretario, en las que usted haya participado? No, yo no he participado. No. Uh-huh. Y supongo que serán ya más cercanas a la entrada al gobierno. En este caso, voy a utilizar un dicho popular, en este caso de Donald Trump, perro que ladra, ¿sí muerde o no muerde? Pues siempre hay que tomar en serio, ¿no? Uh-huh. Estás hablando tiene mayoría en las dos cámaras, tiene mucho poder ahorita, un gran respaldo en Estados Unidos, entonces sí hay que verlo con todo cuidado. Oiga, y por último, pues usted quedó al margen del pleito, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, pero fue corcholata junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué opina de estas acusaciones de irregularidades? ¿Qué tendría que hacer Morena, secretario? Bueno, pues parece que ya se reunieron. No tengo los elementos de juicio. Yo creo que esto, pues sí es delicado, acusar a un compañero o compañera. Y bueno, pues espero que pronto se esclarezca, pues porque las imputaciones no se pueden dejar así. Vamos a ver. Se tiene que proceder, se tiene que denunciar e investigar. O lo contrario, que la retire, si no son veraces, ¿no? Que lo diga públicamente. Exactamente. Muy bien, secretario, pues le agradezco. No, gracias Siempre. a ti. Me da mucho gusto platicar con usted siempre, secretario. Igualmente. Y suerte en lo que viene. Muy buen día ya. Un saludo para todos. Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. La